Bueno, la paracha número 2, paracha Shabua, porción de la semana, un sistema de estudio de estos libros de la Torá, pero también la Tanakh, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, incluso el estudio del Brit Hadashah, que por cierto está todo el estudio de las parashot en conjunto con el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en el canal de Red Profética. Ahí está totalmente completo para estudiar, para enriquecernos y podemos entrar y tenemos a la disposición todo ese material muy bueno que nos da en el Brit Hadashah. Bueno, entonces seguimos con esta porción. Como le decía, ese es un tiempo de aprender, de llenarnos de su palabra. Y que es que todas estas cosas que pasaron anteriormente son para nuestras enseñanzas, así como lo dice. Quisiera leer este verso que me gusta mucho porque para este estudio y bueno, para todos los estudios nos llena de ese conocimiento. Dice en Isaías 49, 46:9. Dice así. Isaías 46, debe empezar. 46:9. Dice así. Recuerden las cosas. ¿Cómo la cambié esta versión? Recuerden las cosas. Yo creo que no voy a poner acá, creo que la tengo aquí. Vamos a ver. Y esta porción se llama Noah, que muchos ya lo conocimos con el nombre de Noé. Sí, la palabra en hebreo es Noah y quiere decir descanso o consuelo. Y es el nombre de la porción de esta semana que comienza en el libro de Bereshit, como Génesis que hemos estado estudiando, desde el capítulo 6, verso 9, hasta el 11:32. Es la porción que toca esta semana y que vamos a tocar un poco esta tarde para aprender lo que el Eterno tiene para nosotros. Eh, entonces, este es el verso que quería compartir. Por supuesto, la Haftará, muy importante, que vamos a tener la enseñanza. Este va a ser el postre, lo llamaría yo así, con nuestro Naví, con nuestro y hermano Andrés. Por supuesto, también tenemos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, porque es una pieza muy clave para el entendimiento de lo que Mashiach nos trató de decir con sus palabras. Muy importante. Bueno, como decía, este verso me gusta mucho, que está acá en Isaías 46, 9 al 10. Dicen, recuerden las cosas que pasaron en el principio, hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno. En el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado las cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá y yo haré todo lo que me plazca hacer. O sea que Adonai, con lo que es el Bereshit, todo el comienzo, todo el principio, ya nos está mostrando el final. Ya nos estás mostrando, nos ha dado los trailers, el anticipo de todo. O sea que podemos aprender de lo que Adonai y nos quiere. Es que todo lo hace para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Así mismo lo dice el libro de Isaías también lo confirma otra vez o en Romanos, para tocar el Brit Hadashah. Romanos 15:4 también nos dice, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento de la Taná, de la Escritura, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza, ¿sí? Esto nos muestra otra vez, o sea que cuando estudiamos todo lo pasado, estamos preparándonos para lo porvenir. Es muy importante. Y Eclesiastés, o el libro de Coelet también, 3:15 dice, aquello que era ya está aquí, y aquello que será, o sea, lo que
uno espera el futuro, ya ha sido. Pero Elohim busca eso que ha pasado y lo trae ahora, a nuestro presente, a nuestro futuro. Entonces, todas estas cosas nos enseñan cuando estudiamos el Bereshit, cómo comenzó todo y por qué pasó. Cuando vemos el, lo que es la historia o lo que nos hemos leído de la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, es para nuestra enseñanza. Y ahora lo que estamos viendo de Noé, pues todas estas cosas. De hecho, Yeshua lo dijo, le dijo, como en los días de Noé, como en los días de Noé será su venida. Y entonces vemos que hay algo que nos está inquietando y que ahí nos lo va a decir el Eterno con su palabra. Por eso estudiamos desde el principio y Yeshua nos dice, ¿vale? Entonces, los temas de esta porción, que a pesar de que es una historia, todo es lineal, y no hay no son muchos capítulos, hay mucho material, mucho que estudiar en esta porción. Y yo lo dividí en temas, por ejemplo, la primera parte, aunque ya habló en la porción pasada de la maldad y la corrupción de la humanidad, lo traigo otra vez a colación porque está en conjunto, pues. Nos habla de una maldad que ha producido una consecuencia grave. Luego, Noah es instruido para construir el arca. Después que ve la humanidad, ya él toma la decisión, el Eterno, de destruir. Pero hay alguien que, que es diferente. Y ahí vemos a Noah. Luego, el diluvio. Noah entra en esa arca. Muy simbólico con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo también. El descenso de esas aguas. Noah sale del arca. Todo esto tiene siempre una simbología, siempre tiene algo más que decir, no solamente lo literal, sino algo que pudiéramos también describir. El pacto de Elohim con Noah, que ya sabemos cuál es el pacto. La embriaguez de Noah y la maldición de Kenan o Canaán, ¿sí? Los descendientes de los hijos de Noah, la torre de Babel y la dispersión, y los descendientes de Shem, el hijo de Noah. Entonces son temas que trata esta porción. Y bueno, y ya lo había leído, que nos incita, nos incentiva a leer el pasado, porque veremos. Como es que hay un dicho que dice, el que no aprende del pasado vuelve a repetir lo mismo, algo así es el dicho. Bueno, entonces la palabra Noah, que nosotros la habíamos conocido como Noé, pues Noah tiene un significado mayor en hebreo, que vemos que dice descanso, reposo, cómodo, apacible, quietud, pacífico, tranquilo, consuelo y alivio. Y es que cuando nació Noah, la maldad se estaba multiplicando y todo eso. Cuando el padre Noah le colocó ese nombre, vio una esperanza, vio un descanso. Ahora, como decir, ha llegado un descanso a esta tierra, un reposo. ¿Sí? Ahora estaremos más tranquilos. ¿Sí? Y fíjese que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Está la letra Nun y está la letra G. Pero si inclusive yo lo leo al revés, de, de izquierda a derecha, aquí lo coloqué, derecha aquí lo está, es la palabra gen. La palabra gen en el Strong me habla de bondad y misericordia. O sea, que inclusive su nombre nos mostraba que Adonai íbamos a tener esa bondad, esa misericordia, esa rajen sobre Noah. ¿Sí? Y aquí está en los escritos más antiguos, o sea, el pictográfico, que son figuritas y nos muestra, o sea, de acuerdo a esa pictografía, que Nun o la letra Nun representa como una semilla, como un espermatozoide, diría, como una semilla, una cera en hebreo, ¿no? Y Het
muestra como un muro, una protección. De hecho, sus significados son así. Nun, semilla, pez o vida. Y Het, que es muro, pared, protección, división. Entonces, si yo junto estos conceptos, yo puedo decir protección de la vida. O sea que a través de Noah iba a haber una protección de la vida. En su nombre ya estaba revelando que iba a haber una protección de la vida que estaba ahí, de esa vida que iba a hacer que hubiera otra generación, no una generación, bueno, malvada como ya hemos visto. Bueno, seguimos aquí. Y la maldad, la corrupción de la humanidad. Esta porción, pues, como dije, no es que comience aquí, porque comienza en el verso 9. Yo me regresé al verso 1 y la vamos a leer. Dice así, al tiempo cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra. Las hijas, perdón, en la tierra, hijas fueron nacidas, yo creo que me equivoqué aquí, hijas fueron nacidas los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposa para sí, cualquiera que escogieron. Y Yahweh dijo, mi rúa no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Entonces dice que los hijos de Elohim, los hijos de Dios, hijos de Elohim, se unieron, vieron a las hijas de los hombres atractivas y la tomaron como esposa. Bueno, esto de esposa es una forma de decir que la tomaron, vamos a casarnos y así. Porque hay un texto que dijo Yeshua, en aquel tiempo comerán y se casarán, que ya lo vamos a buscar. Nos dice aquí que estos hombres multiplicaron, pero a medida que se multiplicaron también se multiplicó más la maldad. Y es que hay una forma, uno puede decir, ¿por qué en las ciudades grandes siempre hay más maldad, siempre hay más violencia, hay cosas, robo? Y hay un dicho que dice también, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pero bueno. eh, Tanto en pueblo grande o pueblo pequeño, siempre va a haber maldad. Entonces, ¿cuál es el motivo de que haya maldad? ¿Cuál es el motivo de que haya corrupción? ¿Cuál es el motivo de que haya todas estas cosas? Pues porque está el hombre. Y el hombre en su naturaleza, si no se sujeta al eterno, la maldad va a resurgir. Cuando un hombre no está alineado con el eterno, la maldad va a salir. Entonces el eterno dice, no serán sus días más que 120 años. Yo diría 120 años, pero si yo veo que una generación ha durado, bueno, estos hombres que están ahora, después del diluvio inclusive, Noé vivió 950 años, creo que fue. Y así, Abraham 175 años. Entonces yo veo, pero los 120 años no se cumple. Sigue habiendo. Sé que ahora, pues en este tiempo, por la calidad que llevamos, una vida agitada de estrés, entre la comida, entre el estrés, la contaminación y todo, en nuestra vida, nuestros años de vida han bajado. No sabemos cuidar nuestra vida. Vivimos de manera comiendo de lo que sea, viviendo, unos supuestamente no cuidándome y no sé qué, pero el estrés sigue viviendo y eso reduce nuestra vida. Eso, el no dormir en la discoteca, en la fiesta y eso reduce nuestra vida. Dice también el Salmo Tehilín 90:10, el lapso de nuestra vida es de 70 años o si somos más fuertes, 80. Y pudiéramos decir también, pero esta sí está más acorde. Pero tanto una como la otra habla de una generación, de un tiempo que él está estableciendo. 120 años. ¿Qué tratará de decirnos el Eterno con 120 años? La otra estuvimos estudiando que 120 años habla de jubileos más que años naturales de un ser humano. Mm, De jubileo. ¿Y qué es un jubileo? Según el jubileo, en hebreo es Yobel, es el año que sigue el lapso de 7 semanas de año. Lo habíamos dicho, 7 ciclos de año. También le llaman año sabático.
A esos 7 años, que cada 7 años, a ese periodo de 7 años se le llaman Shemitah, 7 años, o también se le llama semanas de año, Shemitah. Un Shemitah son 7 años. Y 7 Shemitot más uno es 50. A eso se le llama un Yobel. ¿Sí? Un Yobel son 50 años. Y un Yobel está compuesto por 7 Shemitot más un año más. Entonces, esto es un Yobel. Ahora me está diciendo 120 Yobel. O sea que tengo que multiplicar estos 50 por 120. Y ahí me dará los años que el Eterno ha dicho aquí atrás, no serán sus días más de 120 años. No es años, sino un tiempo que Él está estableciendo a toda la humanidad. Entonces, si yo multiplico, me da 120 porque me da 6.000 años. 6.000 años para un tiempo establecido de esta creación. Según encuentro, hay unos que dicen estamos en el año 5.995, 98, otros ya están pisando los años 6.000, pero es un tiempo que ya se está viendo porque así como está aumentando la maldad, también vendrá la Gesed, la bondad de Adonai. Y es que en el año 50 se veía esto: libertad a los esclavos, restitución de las tierras, descanso de la tierra, perdón de las deudas y restauración del orden. O sea, descanso de la tierra, tal como pasó en el día de Noah. Y en tiempo cuando vino Yeshua, hubo un tiempo de jubileo. De hecho, él dice, él declara las palabras de Isaías 61, de Yeshayahu, cuando dice, el Rúa de Adonai, el Espíritu de Adonai está sobre mí, y he venido a traer las buenas nuevas. Y lo repite, lo dice en un haftará. Está leyendo un Shabbat, se reunió en Shabbat, y empieza a leer la haftará, que es la consulta con los profetas. Y lee, en el libro de Lucas está registrado que él leyó Isaías, pero él era ese descanso, esa promesa de libertad, de dar redención, pero esperamos en ese cumplimiento de 120 jubileos nuevamente la redención completa del pueblo de Israel, aquellos que se integran al pueblo por medio de él mismo, porque él es el que nos rescata y nos inserta, ¿cómo es que dice? Nos injerta al olivo verdadero, injerta al pueblo que le ha escogido desde el principio, a Israel. La restauración de lo que se había perdido, palabras de la misma boca de Yeshua: yo he venido a buscar lo que se había perdido. La libertad de toda opresión o deuda, vino a pagar la deuda que nosotros teníamos. La llegada del Mashiach, quien traerá el llover eterno, cuando toda la creación sea liberada. O sea, en el año 6.000 que esperamos. No sabemos exactamente la cuenta, hay unos que aseveran que sí, hay otros que no, y así, pero ahí estamos. Pero que estamos cerca, estamos, por los tiempos que estamos viendo, de acuerdo a lo que también Yeshua ha dicho, como en los tiempos de Noé. Entonces comienza esta porción diciendo así, bueno, la porción, el verso del 1 al 9 dice así, al 8. Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Muy importante porque hay dos posturas, incluso el judaísmo tiene su postura, las raíces hebreas, lo que estudiamos, que tú, también tienen su postura, y se levantan dos posturas porque ya hay escritos y interpretaciones que han llevado a eso. Hay una palabra que dice aquí: ahora los gigantes estaban sobre la tierra. Esta palabra gigantes en hebreo, aquí está, en hebreo aquí, dice Nefilim, los Nefilim. Y aquí están los Nefilim.
Y es que cuando uno ve la traducción, pues muchos han interpretado que eran gigantes de tantos metros y un montón de cosas así. Porque la palabra Nephilim puede traducir gigantes, pero no tanto como por estatura. De hecho, yo por mucho tiempo que creí sobre esto, ¿no? Pero es que el nombre Nephilim habla sobre derribadores, Patán y Tirano. Entonces, más que un gigantes de muchos metros arriba, de uno de 13, bueno, si saco la cuenta que decía que era de tantos codos, me da como 120 metros y cosas así. Otra palabra que se usa acá mucho es Elohim. Y pues Elohim, pues ha traducido como Dios, pero también como dioses, magistrados, jueces. También otra palabra que aparece aquí en hebreo es Giborim, que es poderoso, guerrero, tirano, ¿sí? Y otra palabra es Shen. Shen en hebreo es nombres. Pero cuando se habla de Shen, no un nombre, pues, ese es el nombre de él, no es un nombre que tiene un honor, que tiene una autoridad, que tiene un carácter. Por eso los nombres en hebreo es muy importante porque van conjunto al propósito del cual se está colocando y tienen, cuando ese nombre tiene ese propósito, tiene esa autoridad y debe tener ese carácter. Entonces, por eso los nombres eran, y por eso el Eterno también cambiaba los nombres a estas personas. Abraham, ya no serás Abraham, sino serás Abraham, padre de muchos. Ya no serás llamado Jacob, sino Israel, el que lucha a favor de Elohim. Ya no se llamará Kefa, sino será Pedro, como funciona. Ahora ya no se llamará Simón, sino Pedro, una roca. ¿Sí? Entonces, son nombres que el Eterno pone con un propósito. Te voy a cambiar el propósito. Ya no va a ser como a Jacob, ya no va a estar por el suelo, ahora estarás arriba. Bueno, entonces los nombres, ¿por qué? Porque se ha dicho estos nefilim gigantes, que también lo han dicho que son reptilianos y cosas así, que los ángeles han tenido relaciones con los hombres y que eso produjo una raza diferente llamada nefilim, que son hombres gigantes y cosas así. Respeto a los que llevan esa doctrina y esa enseñanza, la respeto, no, pero de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta congregación, esta es que de acuerdo a la palabra, habla de personas que se han casado con mujeres que han sido reservadas para el Eterno, que han sido mujeres del Eterno. Sabemos que después de la caída de Abraham y Abba, pues de Adán y Java, Eva, él tuvo dos hijos. Uno murió, Hebel, y Caín siguió vivo y por el medio de él se hizo una generación que ha llenado la tierra y ha llenado con maldad también, mientras que otro hijo que tuvo Adán y Java, que es Shem, Set, perdón, Set. Y Set, a partir de Set, empiezan a invocar el nombre del Eterno. Y a los hijos de Set, normalmente le dicen los hijos de Dios. De hecho, muchas partes de la Biblia al pueblo que está ahí agarrado del Eterno, se le dice los hijos de Dios. De hecho, a Israel se le dicen los hijos de Dios, de Elohim. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque también está esta otra posición, que esos son hijos de ángeles. Pero no, estos hijos de Cam, perdón, de Caín, son los que se han levantado. ¿Sí? Ahora, ¿será que es que no existían gigantes? ¿Será que no existían gigantes? Pues hay una enfermedad que se llama gigantismo y la acromegalia, ¿sí? Que es una enfermedad que se produce en la glándula pituitaria, ¿sí? Y que produce un crecimiento anormal que posiblemente de los gigantes que nombra las escrituras, como a Goliat,
y a otros gigantes que también nombran, posiblemente hayan tenido esta enfermedad y se digan que era gigante, porque sí, en verdad, esta glándula, que es la hormona del crecimiento, puede generar esos gigantes. Bueno, aquí tengo unas fotos de personas que fueron súper gigantes. De hecho, hay un récord Guinness de Robert Waldorf que tuvo una altura de 2,72 m y tenía 22 años y él seguía creciendo porque esta enfermedad normalmente no es que creció ya, sino que es una enfermedad que sigue creciendo, esa hormona sigue activando y sigue creciendo. Y él cuando tenía 22 años ya tenía 2,72 m y seguía para arriba. Lo que pasa es que se enfermó y murió. Y estos son los gigantes que pudieron haber estado en esa época. No digo que no, pero no esos que muestran de 120 metros de alto y cosas así. Que de hecho ha salido de especulaciones de fotos y un montón de cosas de que la ciencia no ha hablado ni ha revelado de que sea verdad. Y todo eso ha sido manipulación eh, de personas que... hay un libro que se llama el libro de Enoch, que inclusive ha sido manoseado, ha sido tocado, y que también habla algo parecido a esto, que de hecho muchos se toman de ahí para decir que sí eran gigantes, pero si tomamos de la raíz de esa palabra, que no es gigante, sino es caído, que es un hombre de aquellos hombres que se levantaron, que fueron de renombre y grande, o sea, que empezaron a ser poderosos en aquel tiempo, llamémoslo hoy élites, entes con mucho poder, se levantaron con mucha maldad. Estas son las fotos que supuestamente son descubrimientos, pero todo ha sido un montaje. De hecho, hay un concurso de editores de fotos y todo esto decían que esto era falso, que solamente fue con propósitos artísticos, más pues, todo esto es falso, pues. De hecho, este es un montaje, dicen que encontraron la cabeza de es como que le llaman, no me acuerdo cómo es que se llaman los que tienen un solo ojo. Y resulta que el hueso que encontraron era de un elefante grande que, pues claro, el hueco que tenía aquí era el de su trompa y los que tenían a los lados pues eran el ojo, ¿no? Pues los ojos del elefante están. Entonces decían que era un cíclope, que se llama, un cíclope. Y esto fue un montaje, ¿sí? Entonces todo ha sido basado en un montaje que los editores gráficos empezaron a analizar, pero esa foto pasaron a la internet y ahí, bueno, entonces no se habla de gigantes, habla de hombres que dominaban, que se creían fuertes. Ahora los gigantes, estas personas de renombre, estaban sobre la tierra en aquellos días y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos fueron gigantes en la antigüedad. Bueno, aquí la palabra es poderoso, gibor, poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Ansheim, bueno, creo que lo tengo por aquí en hebreo, Ansheim, nombre, hombre de Shem, renombre, con un nombre que todos conocían, que todo es un nombre, uy, no, este es poderoso, son nombres así. Hombres, y Yahweh, nuestro Elohim, vio que la gente de la tierra era demasiado perversa, era demasiado perversa. Y todas las imaginaciones de su corazón eran siempre y solamente maldad. O sea que la maldad del hombre no solamente estaba en su cabeza, sino en sus acciones. O sea, había una maldad. El Eterno hizo como un escáner y empezó a escanear a toda la humanidad. Y había una película que veía hacía como un escáner hacia todas las personas y el Eterno hizo un escáner de todo, no halló a ninguno excepto a un solo hombre que, que lo pudo ver. Y dice, y Yahweh lo llevó al corazón que había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. O sea, hay otras traducciones que dicen, y se arrepintió Yahweh de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió su corazón. Bueno, la palabra arrepintió no, porque sabemos que según Bamidbar 23:19, él no es hombre que mienta y mucho menos que se arrepienta o cambia de parecer. La palabra que ahí aparece es vaginagen y que dice lamentarse, respirar profundamente o decepción. ¿Sí? No es arrepentirse. Entonces el Eterno vio al hombre así. Dice, y Yahweh Dios dijo, traeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho, desde el hombre, desde hombres ganados a ganado, y desde cosas que se arrastran a las tierras, a las criaturas que vuelan en los cielos, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. Pero Noah encontró, aquí traduce gracia a los ojos de Yahweh. Esta palabra gracia en hebreo, que ya lo vimos anteriormente, es gen. Y gen viene de otra palabra que es gesed, o es raíz de la palabra gesed, que es bondad, favor y misericordia. Bueno, misericordia también hay una palabra es que es ragen, que es misericordia, que es de la misma gen, ¿sí? Gracia, pues fue la traducción latina que se le colocó, pero basado, de hecho, de esto hay un estudio, creo que también está en Red Profética, que habla sobre la palabra gracia. Y gracia es, de acuerdo a los romanos, eh, tres diosas que se le daba culto en aquel tiempo. Bueno, entonces, pero la palabra es gen, que es bondad y favor. Entonces, vio en él algo diferente. Pasó el escáner también sobre Noah y Noah arrojó algo diferente. Lo vio diferente. Este hombre no es como los demás. Y vio en él ese favor, esa misericordia tuvo sobre él. Porque a pesar de que toda la humanidad estaba corrompida, él no se dejó contaminar. Y es un ejemplo que es para nosotros, porque estamos en un mundo donde somos atacados, somos vulnerables inclusive a este mundo. Y dice la escritura, Yeshua nos dijo que no se hagan amigos del mundo. En cuanto al mundo, quiero decir a los deseos, las tradiciones, costumbres que nos alejan del Eterno. Y este hombre, Noah, no se dejó gobernar. Y no fueron unos días, 20 años, 30 años. Fueron casi 500 años guardándose de lo que ya le habían enseñado sus padres. Y que mucho, a lo mejor muchos de sus amigos y familia se burlaban, le decían, como ya hemos visto en la historia de este personaje, pero él no se dejó contaminar. Él no se dejó contaminar. Y muchos de nosotros a veces se siente tentado porque esto, porque aquello y aquello. Y a veces hasta resbala. Yo me acuerdo de un amigo, ya en la emuná, en la fe, y él decía que una vez fue que a visitar a la familia, y bueno, y estaban sirviendo la comida y le sirvieron un plato de cerdo. Y él lo miró y decía, no, a mí me da pena decirle que no. Y yo me comí eso. Entonces, a veces el mundo nos hace meter y pecar por llevarle la cuerda al mundo, la corriente del mundo. Y podemos ser arrastrados por esa corriente. Entonces, a veces la... me estoy repitiendo. Bueno. Entonces, lo que estoy viendo es que este hombre es ejemplo para nosotros en el sentido de que no se dejó contar. No, y es una invitación incluso hoy para nosotros a no dejarnos contaminar por este mundo. Y cada uno debe examinarse de acuerdo a lo que está siendo tentado o atraído o llevado por esa corriente. Entonces comenzamos ya con la porción que es cuando ya el Eterno habla con él. Noah es instruido para construir el arca. Ya está decidido. Destruir toda la humanidad. Y es cuando dice este verso, y estas son las generaciones de Noah. Noah era
hombre recto y siendo perfecto en su generación. Noah era bien placentero a Elohim. Vemos que estas dos palabras en hebreo es adit y tamim. Justo, recto, perfecto y íntegro para los ojos de Adonai. Tal vez para el mundo era un loco, para el mundo era un anticuado, para el mundo era un legalista, para el mundo era religioso, para el mundo era tonto, pero para Elohim era justo, recto y perfecto, íntegro. ¿Y qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es que así nadie lo esté viendo, él actúa de acuerdo a los parámetros del Eterno, a los mandamientos de él. Así no me vea nadie. Pero hay gente que es íntegro solamente cuando lo ven. Cuando está así con mucha gente, oh, este hombre sí es santo, este hombre sí es bueno, este es mejor. Pero cuando está solo, no es el justo, no es esa persona íntegra que aparente. Por eso es que nosotros no nos confiamos de la apariencia de las personas. De hecho, no vamos a poder conocer a una persona porque no es nuestra capacidad. Podemos llegar a conocer ciertas cosas, ¿sí? Pero su corazón, bueno, por su fruto. Ahí hay una pista que nos dio Yeshua, por sus frutos los conocerá. Pero en cuanto a la integridad perfecta que quiere Adonai, no lo vamos a conocer solamente él. Entonces, eso es lo que nosotros vemos para nosotros, porque nosotros somos expertos en mirar el defecto de los demás. Sí, podemos hacerlo. Yo puedo mirar afuera y yo mire cómo se comportan aquellos, miren aquello. Y sí, eso solamente lo haría en el sentido de saber que estamos en días de Noah, como en los días de Noah, ¿sí? Porque yo lo estoy viendo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero solamente hasta ahí, porque después yo me puedo creer el perfecto y todo eso. Yo tengo que tener esa raje, misericordia contra los demás. No puedo juzgarlos en el sentido de yo sí soy, yo sí tal, no. Es con el sentido de ver esa parte. Y debo comportarme íntegro, perfecto, justo, aun cuando no me ven. Aun cuando esté en carretera con un volante y dice 120 y me paso a 200, ¿sí? Cuando estoy en la cola y se descuide, ¡bum!, le quito me pongo de primero. Cuando me dan un cambio de más y me quedo callado. Cuando se le cae la billetera a otro y espero que no se dé cuenta y me la agarro. O sea, muchas partes íntimas, inclusive cuando estoy solo en la casa y estoy en el ordenador y salen esos mensajes. ¿Mm? ¡Pling! Entonces son momentos que tenemos que ser íntegros. ¿Por qué? Porque el Eterno está haciendo un escaneo nuevamente a esta tierra. Esta tierra siendo escaneada nuevamente y está avisando nuevamente, así como en los días de Noah. Noah engendró tres hijos. Engendró tres hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra estaba corrompida. La tierra estaba corrompida. La tierra estaba llena de violencia. Esta palabra violencia, ¿sabes cómo se dice en hebreo? Jamás. Esa palabra violencia en hebreo es jamás. ¿Y a qué le recuerda esa palabra? Hay una foto que no, más o menos no acuerdo. Y estaba llena. Y ahora hacen manifestaciones y hacen campañas y banderas y todo por defender a violencia, ¿sí? Y vemos que en muchos países cada vez más crece. Y no digo que todos, pero todos tienen como esa visión, muchos tienen esa visión. Yahweh León vio que la tierra estaba corrompida, o sea, estaba llena de violencia y estaba corrompida, corrupta. Y eso vemos así. Y podemos también, no podemos participar en la corrupción, porque toda la tierra, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noa, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ello la tierra está llena de iniquidad. O sea, ya son no solamente violencia, corrupción, sino inmoralidad o iniquidad. Y vemos que está llena la tierra. Vemos esa campaña del LG no sé qué, y vemos
inmoralidad por aquí, por allá, y esto no, que niños y aquello, todo, corrupción por todo lado, violencia por allá. Entonces, todo esto nos marca algo que Yeshua ya ha dicho, ¿sí? Y el Eterno dijo, yo destruiré a ellos y a la tierra. Entonces le dice, hazte un arca de madera cuadrada. Bueno, aquí dice cuadrada, en hebreo es gofer. Se dice, aunque esa palabra gofer es un poco difícil de conseguir la traducción, es una madera muy incorruptible, o sea, es duradera y sobre todo sobre el agua. Y el Eterno sabía lo que le decía porque iba a estar un tiempo esa madera flotando sobre el agua. Pero no solamente la madera, sino también que debía ser cubierta con brea, dice aquí, por dentro y por fuera. Y la palabra es gofer. Y todo esto nos habla, inclusive esta palabra gopher fue, la palabra gopher que fue que cubierta con brea, la misma palabra que se usó para el cesto o la canasta o la arquilla con que se introdujo a Moshe, a Moisés, cuando fue llevado por las aguas. También se usó. Ahora, ¿con qué? Con la finalidad de proteger, de guardar. Y esto tiene una semejanza con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque Él es nuestra arca, nuestra cajita, nuestro lugar donde vamos a ser protegidos. ¿Sí? Arca, pues también se ha traducido como arca, el arca del pacto, pero en hebreo, arca para el arca del pacto es Aarón. Aarón. Y aquí es Teba. Teba es lo que se llama arca aquí. Seguimos. Aquí está como la harás, el largo, inclusive le dan las instrucciones. Él le da las instrucciones y es que todo esto también ha generado controversias, inclusive a decir de que todo esto era un mito, que esto era una fábula, cómo iba a meter tantos animales, Noah ahí, y no sé qué, un montón, por de acuerdo a las medidas que él ha dado, ¿sí? Que sea de 450 pies de ancho, 75 pies de altura, 45 de pie. Entonces, todas estas medidas las coloqué aquí basando en las medidas más o menos de los codos que en aquel tiempo pues, se medían el codo 45, también pies. Bueno, esta traducción lo mide como pies. Entonces, todo esto, y aquí está en metros. ¿Cuánto más o menos serían los metros de eso, de esa arca? ¿Y cómo entraría tantos animales? Y un estudioso de esto que habla sobre los animales en cuanto a, ¿cómo es que se dice? La taxología de las razas animal. Este hombre habla sobre qué animales o cuál es el animal, la estadística de los animales, de cuáles son sus razas. Porque si vamos a ver todos los animales que habían y de los que fueron extinguidos y los que ahora hay nuevos, entonces pues uno diría, no, esos son demasiados, no van a entrar. Pero de acuerdo a esa taxología que hacía este hombre, que fue el que diseñó nuevamente toda esa genealogía, pues todas esas razas, pues por supuesto que va a dar mucho más. Pero en aquel tiempo ya tenían ciertos animales. De hecho, hasta dan las instrucciones de cuáles animales, de 7 parejas y de 2 limpios y no limpios, que lo dice acá. Eh, entonces, bueno, y fíjense que habla de animales limpios y animales inmundos. O sea que eso ya estaba determinado de cuáles eran los animales limpios y no limpios. O sea, actos. Desde el principio, desde Génesis ya se hablaba todo sobre estos animales. Eso no es nuevo, no, que eso era, no, porque siempre ha estado y siempre estará. Entonces yo mismo traeré una inundación, en otras versiones también le llaman diluvio de agua sobre la tierra para destruir debajo de los cielos toda cosa viviente que respira. Todo en la tierra será destruido, todo en la tierra. Esta inundación en hebreo
se llama Matbul, en hebreo Matbul, y relaciona con aguas que impactan, que dejan huellas, arrasan y dejan una huella. Y fíjense que la inundación, según estudios científicos, algunos dicen que no, eso no pudo haber sido, que eso fue nada más una parte, no fue total, pero todos los hallazgos arqueológicos, según estos estudios, que defienden la inundación o el diluvio, el Makbul, afirman que verdaderamente sí hubo un diluvio universal, no parcial, así poco. Y inclusive han dividido las capas y en una capa han visto de cómo pudo haber llegado huesos de animales en ese lugar o todo, ciertas cosas que han podido descubrir en esa, como si hubiera habido algo, un diluvio, y da crédito a lo que la palabra ha dicho. Nosotros no creemos por lo que ha dicho los científicos, sino porque ha salido de la boca del Eterno, pero esto da confirmación de lo que ya dice la Escritura. Esa palabra Mabul se relaciona con una palabra que en hebreo se llama Tabal, en donde viene la palabra Tevilá, que es inmersión. Tabal en hebreo es mojar, hundir, sumergir. Y que nosotros, muchos de nosotros hemos conocido la palabra bautismo. Eso quiere decir que esta palabra, como si el Eterno hubiera hecho un bautismo a toda la tierra. Y es que tiene mucha relación. Cada que hay un bautismo o una tevilá es un nuevo comienzo. Cuando nosotros hacemos esa inmersión, ese bautismo o esa tevilá, es porque quiero empezar una vida nueva. Quiero morir en la carne, en mis deseos, y resucitar en Yeshua. Y más cuando lo hacemos en el nombre de Yeshua, porque tiene un valor aún más. Porque el que no nace del agua del Espíritu, del Ruach, no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, es todo Tevilá es un inicio. Por eso que estamos en este libro de Bereshit, en el principio, es un principio nuevamente para nosotros, mojarnos, hundirnos en esta Teviló. Marcan un inicio de algo. Siempre esta palabra Matbul va a marcar un inicio. Entonces es muy importante cuando lo hagamos en el nombre de Yeshua, porque ese es el nombre. El mundo fue inundado por el Eterno a través de Noah. Gracias por ¿cómo se le dice? El mérito de Noah fue llevado la humanidad guardada. Ahora por Yeshua somos guardados. ¿Sí? Seguimos diciendo, el diluvio, Noah entra en el arca. Es muy impactante lo que pudiéramos ver en cuanto a videos y así, lo que pudo ocurrir y cómo toda la tierra pudo haber sido llenada de esas aguas. Y Elohim dijo a Noah, entra en el arca, tú y tu familia. Anoche compartí aquí en mesa con mi familia y hablábamos, y es que el Eterno halló esa gesed, esa misericordia, o sea, escarmió a Noah y fue el único, pero sin embargo salvó a toda su familia, guardó a su familia. Y ese verso que dice, serás salvo tú y tu casa, o sea que por la gesed de Noah, del Eterno hacia Noah, incluso su familia permitió entrar en el arca. Y fíjese que entraron 8 personas. 8 personas que nos conecta también con este mes que nos enseñó Natán de un tiempo de nuevo comienzo, la fiesta de Aseret Shemini Atzeret, del nuevo comienzo, y por 8 personas vuelve a resurgir, vuelve a comenzar un tiempo nuevo a través de estas 8 personas. Porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas y de los animales inmundos una pareja. ¿Sí? Importante.
Y de las criaturas limpias que vuelan en el cielo por 7 machos y hembra. Y de las criaturas inmundas que vuelan por pares, macho y hembra, para mantener la cera en toda la tierra. Porque en 7 días más yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Yo raeré de la tierra todo ser viviente que yo he hecho. O sea que y muchos pueden decir, uy, pero Adonai, ¿por qué hizo? Murieron muchos niños, personas, y no sé qué, porque la tierra toda ya estaba corrompida y no había solución. La única solución era raer la humanidad que estaba corrupta. Y no es que sea malo, porque él ha dejado un tiempo. De hecho, llevaba mucho tiempo. Noé tardó mucho tiempo, 120 años, en construir el arca, 100 años de que se avisara, de pregonar, por eso es que dice Pedro, pregonando las buenas nuevas de salvación, hablando que se arrepientan, y el mundo no hizo caso, se burló. Y así nos pasa mucho a nosotros cuando compartimos el mensaje. Pero no nos debemos desanimar, porque así como pasó Noah, también pasaremos nosotros, seremos salvos si permanecemos. Debemos permanecer en Yeshua. Yeshua, también el mismo Yeshua predicó y fue burlado, decir que tenía demonios y él llevó sus nuevas nuevas. El descenso de esas aguas, después de todo ese diluvio y permanecer dentro de esa arca, viene el descenso de las aguas, viene el descanso, viene la nueva oportunidad de vida. ¿Sí? Dice, y Elohim se acordó de Noah, de todas las bestias salvajes, de todo animal de crianza, de todas las criaturas que vuelan y de todas las cosas que arrastran, tanto como había con él en el arca. Y Elohim causó un viento pasar sobre la tierra y el agua se quedó. También las fuentes del abismo. Es muy importante esto de la fuente del abismo, porque muchas personas piensan, o muchos científicos dicen, pero ¿de dónde salió tanta agua? ¿De dónde pudo haber salido tanta agua del cielo? Si eso, bueno, hemos visto las inundaciones aquí en este país y una puesta agua y ha hecho mucho desastre. Ahora imagínese ese tiempo de Noah, que llovió seguido, pero no solamente cayó del cielo, sino que debajo de la tierra salió agua. Y eso es lo que se llama abismo. En hebreo, abismo es tehom. Y es un lugar donde cuando el Eterno creó la tierra, el mundo, él separó las aguas de arriba y a las aguas de arriba la llamó cielos y a las aguas de abajo la llamó mares, pero inclusive debajo de esas aguas contenía se le llamaba el abismo. Esas fuentes fueron abiertas y salieron tanto agua de arriba, por eso la imagen muestra que salía como agua del piso, y eso fue lo que hizo llenar toda la tierra, cuando el Eterno dividió las aguas y haya esa expansión en lo que decimos cielo. Y todo eso fue lo que llenó la tierra. Noah sale del arca. Para el primer día, el mes del año de la vida de Noah. Él había menguado la tierra, Noah removió la cubierta del arca y pues vemos que envió un cuervo primero que tiene una enseñanza también, un mensaje a través de eso, y después envió una paloma, la paloma regresó y la volvió a enviar y regresó con una hoja de olivo. La hoja de olivo, ¿quién nos representa? A Israel. O sea que en su segunda venida Israel será tomado. El pacto de Noah. Ya sabemos que este pacto que Noah nos recuerda que él no va a inundar nuevamente la tierra. Y el Abba perdón, Adonai no va a inundar nuevamente la tierra. Hay muchos, con el tiempo y esto que ha pasado aquí, ¿por qué Dios dijo que no iba a inundar más la tierra? Pero el mensaje es que no la va a inundar completa.
lo que está pasando ahí no es parte de Elohim. Se permite, sí, pero no es el Elohim que está inundando, no está invalidando ese pacto, porque el pacto es para toda la tierra. Hasta se puede desaparecer una isla. Eso no quiere decir que, que se está inundando toda la tierra, que ahí sí sería parcial. El pacto es universal, cuando ya no va a haber inundación de universal, sí. Entonces, es el pacto que tenemos. Y Yahweh Elohim bendijo a Noah y a sus hijos, y y dijo a ellos: aumenten y multipliquen y llenen toda la tierra, y tengan dominio sobre ella. Aquí empieza ya la bendición de Adonai, volver a, a, a repoblar la tierra. Pero pasan eventos muy, muy, muy fuertes. Ahora, el Eterno eliminó toda la maldad. Toda maldad fue erradicada de la tierra, pero nuevamente resurge la maldad. Ahora, ¿por qué resurge la maldad? Porque el hombre, su naturaleza sigue siendo carnal. Y es lo que vemos en Noah. Noah y sus hijos son de naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y no hay que descuidarse, por eso es que no debemos descuidarnos. Ninguno del que esté firme no vea que no caiga. Hemos de estar muy pendientes. Los hijos salieron en el arca y fueron Shem, Ham y Jafet. Y de ellos fue que llena toda la tierra. Y ahí es cuando salen los descendientes de Noah. Y hay un tema que me gusta de esto, porque de acuerdo a este mapa, es que fue llena toda la tierra, ¿no? Toda esta zona fue dada a Han o a Cam, que es la zona de África, toda la parte del sur de esta parte del occidente, diría, fue dada a Jafet, y todo el Medio Oriente, todo esto fue dada a Shem. Sin embargo, Canaán tomó parte de la tierra de Shem. Y uno diría, pero ¿y por qué? Y es, pero el Eterno nuevamente le dice a Abraham: esta tierra es de ustedes, yo se las di a ustedes, solo que Can las tomó sin permiso. Aunque no está registrado bíblicamente en los escritos, hay libros extrabíblicos que también cuentan eso, y vemos la pelea que aún en este tiempo se mantiene, que Canaán quiere quitarle la tierra a Shem, una tierra que Elohim ya ha dado a ellos. Bueno, y vemos que a través de Noah, por la embriaguez, resulta eso. El mismo Noah, el justo, el íntegro, cometió un error, un error que llevó a un acto que hay tres posturas en eso. Una, la literal, que vemos que Cam vio la desnudez y le dijo a sus hermanos, y bueno, se sostiene y está bien está. Pero hay otra postura que dice que Cam violó a su padre, y hay otras dicen que no solamente, que no violó a su padre, sino que violó fue a su madre o a la esposa de Noah. Porque uno dicen que esa no era la madre de Can, pero es la esposa de Noah. Que la madre de Can murió en el diluvio, en la inundación. Son posturas y todas tienen sus argumentos, inclusive su respaldo bíblico. Por ejemplo, la de que violó a su padre o a su madre. En Levítico 18 nos habla que el que se acuesta, el que tiene relaciones con su padre, con su madre, se dice por eufemismo que es ver la desnudez de su padre. ¿Sí? Entonces, eso no da pie a que pasó algo como eso. De hecho, cuando da la maldición no cae solamente sobre Can, sino Canaán, Kenan.
salta la maldición. ¿Y por qué esa maldición tan fuerte si solamente lo vio? Pues pudiéramos decir esa parte. Y de ahí sale una descendencia que vemos que ha sido tropiezo para Shem. Sin embargo, Shem y Jafet, el Eterno, Noah los bendijo. Y de Shem vendría la descendencia de Adonai. Esa descendencia de Can sigue surgiendo y vemos a un hombre que se levantó también gigante. Unos dicen, no, que Nimrod, que es el hijo de Cush, que a su vez es hijo de Can, fue un gigante, pero no Nefilim. Muchos dicen que también era un Nefilim, pero no es que sea Nefilim, sino un hombre con mucha fuerza, destreza, inteligente. Algunos comentarios dicen que él inclusive, el Eterno le tenía la mira, porque era un hombre, pero aunque su nombre no era Nimrod, Nimrod viene de una raíz que es Mara, que es rebelde, Mara creo que es, pero su nombre es rebelde, aunque ese era su sobrenombre, porque el nombre verdadero de Nimrod era Anrafel. Anrafel era el nombre, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a lo que hemos visto a ciertos pasajes. Hay un libro extrabíblico que también nos confirma esto, que es el libro de Yacer, que Yehoshua también lo menciona. Y este libro de Yacer dice que Anrafel era su nombre, pero que le pusieron Ninro porque se volvió rebelde hacia el Eterno. Algunos afirman que él tenía las vestiduras de Adán y que esas vestiduras las había robado de Shem y que se la había, Cush se la había robado a Shem. Y esas vestiduras se las dio a Ninro, a Rafael, y que él se sentía poderoso, que era fuerte y poderoso. Y ahí empezó a surgir su maldad, su rebeldía. Pero así como este hombre se levantó y del cual creó la torre de Babel, que es confusión, ¿sí? Babel quiere decir confusión, trajo eso a este mundo. Y de aún Yeshua nos dice que salgamos de Babel, de Babilonia, de donde surge también Babilonia, de la confusión. Sal de mi pueblo, pueblo mío. Y que Babel, sal de ella, pueblo mío. Y Babel y Roma han tomado esa misma simbología o esa misma estructura de levantar un nombre, de hacer un dios de ellos, un dios que de hecho hay una historia egipcia y mesopotámica que surge a través de Nimrod, que se habla de Semiramis, de Tamuz y que muchos conocemos, y donde han salido muchas de las tradiciones que aún se mantienen y se han disfrazado. Y que Roma las tenía, Grecia también. Bueno, vienen todas de uno de sus hijos que también era Misraim. Entonces vemos que a través de este hombre se crea una maldad y un tropiezo. Pero así como Nimrod o Anrafel, que en Bereshit 14 se habla sobre ese Anrafel, cuando Abraham peleó con Anrafel. Y uno diría, ¿y quién es Anrafel? Cuando yo leía los 5 reinos, cuando a Lot lo secuestraron, porque se fue a Sodoma y Gomorra, lo secuestraron y Abraham se enteró y fue a pelear. Y fue a pelear con Nimrod. 5 reyes estuvieron peleando y entre esos estaban Rafael o Nimrod, y dice que Abraham venció a Rafael. ¿Eso qué nos dice? Que esa confusión que representa a Nimrod o a Babel, que tenemos por causa de toda esa generación de Canaán, Kenan, que es nuevamente violencia, que es confusión,
que es inmoralidad. Solamente un hombre de Elohim puede vencer. Cuando leemos la historia de Abraham, Abraham, que venció a Nimrod, lo pueden leer en Bereshit 14, del 1 al 2. Anrafel lo venció. Él dice que llevó a 318 hombres sirvientes de él. Y resulta que la palabra 318 en la gematría es el nombre de uno de sus siervos que se llamaba Eliezer. Eliezer, ayuda de Dios. Entonces esto nos dice que para poder vencer esa maldad a través de esa genealogía de Can, tenemos que tener la ayuda de Dios para vencerla de Adonai, ¿sí? A través de la ayuda de Elohim. Ese hombre que ha decidido seguir al Eterno puede vencer la maldad a través de la ayuda de Elohim. Es lo que hemos aprendido sobre esta historia de Can, que aún Yeshua dice que debemos salir de ahí. De aquí. Yeshua nos dice que debemos salir de Babel, de Babilonia. Sal de ahí, pueblo mío, porque aún está levantado el Nimrod. Y bueno, vemos que ahí surge la confusión y vienen los descendientes de Shem, los que van a atraer al Mashiach. Este Nimrod representa también un anti-Mashiach, así como Caín, un anti-Mesías, de dañar la descendencia, de dañar la cera. Este Nimrod también es como una especie de antimesía que se levanta en contra de Adonai y quiere levantar otro nombre, quiere levantar otra, mm, otra forma de oración, porque él levantó, y de hecho de él le dicen el dios Sol, ¿no? Ahí sale la ciencia, la historia o el significado del dios Sol. Pero a través de la descendencia de Shem, viene la genealogía. De hecho, aquí se habla de la descendencia de Taret, uno de esos descendientes de Noah, de Shem y ahora Taret. Y ya sabemos que de Taret viene Abraham, de donde surge, en donde se va a establecer la promesa de Adonai de levantar un pueblo a través de él. Y es lo que nos trata toda esta porción, desde eliminar un pecado o una maldad y llevarnos por todo eso y de renacer nuevamente, pero sigue habiendo la maldad. Y fíjese que cuando uno, con toda la intención, con todo el amor y todo, y va y hace tevilá, hace bautismo, y uno sale y todavía la maldad está en nosotros. Todavía hay esa forma de errar, de pecar, y hemos hecho tevilá. Así ese fue lo que ha pasado. Seguimos con la maldad porque vivimos en este cuerpo que está sujeto a muchas cosas, pero tenemos una promesa de que seamos transformados cuando Mashiach venga. Y todo esto nos muestra cómo todo lo que ha pasado va a volver a pasar y cómo podemos resistir a una generación que es de maldad, a pesar de lo que pueda, y que el Eterno en su arca, que Yeshua nos va a guardar. Y que tendremos que pelear con esos Nimrod, que tenemos que pelear y poseer las tierras que han sido quitadas de nosotros, nuestro terreno espiritual. Cada parte de nosotros es un terreno espiritual que tenemos que estar batallando para que para que ese hombre carnal no domine sobre el hombre espiritual. Y es nuestra batalla diaria. Y de no dejarnos contaminar por este mundo, porque somos esa descendencia que Adonai está buscando, escaneando para vernos perfectos, íntegros delante de él. Bueno, esto es lo que más nos trata esta porción de Noah, que es muy interesante porque, como dije al principio, son las cosas que vamos a seguir viendo en nuestro caminar y ser fuertes y valientes para alcanzar lo que Adonai va.